Hello guys, in this opportunity we talk about embedded questions part 2. Vamos a hablar entonces de las preguntas incrustadas, la segunda parte. Vimos en la primera oportunidad las embedded questions cuando estamos utilizando WH questions. Now we're talking about embedded questions within question, not question words. Vamos a utilizar o vamos a hablar acerca de las preguntas incrustadas dentro de preguntas sin utilizar las interrogantes de WH questions. Remember who, what, where, when. Veamos el ejemplo para saber de lo que estamos hablando. In the direct questions, we have, does she eat burgers? The phrase or an embedded question is, could you tell me? Now we put together. Our embedded question is, could you tell me if she eats burgers? Tenemos nuestra pregunta directa. ¿Ella come hamburguesas? La frase o la pregunta incrustada, ¿podrías decirme? Y la unión de ambas, ¿podrías decirme si ella come hamburguesas? Ya vamos a ver cómo se hacen estos cambios. Embedded questions within question, no question words, WH, que fue lo que vimos en la primera oportunidad. Vamos a ver una serie de reglas gramaticales. Letter A. If the question begins with the auxiliary does, we have to eliminate it, add the word if, and apply the third person rules. Si la pregunta comienza con el auxiliar does, tenemos que eliminarlo, añadir la palabra if y aplicar las reglas de la tercera persona del singular. Así que fíjense que todo esto siempre hay que estar repasando. Tenemos aquí los ejemplos, direct questions and our embedded questions. For example, does she live in USA? Does she live in USA? Our embedded question, do you know if she lives in USA? Fíjense cómo eliminamos entonces el auxiliar does de la pregunta directa y eliminado como estamos hablando de la tercera persona del singular, le aplicamos las reglas a los verbos. Por lo tanto, live, se le agrega la S al final, queda live. Y así con los demás ejemplos. Does he speak Japanese? Could you tell me if he speaks Japanese? ¿Él habla japonés? ¿Podrías decirme si él habla japonés? Does Steve go to work? Does she know if Steve goes to work? ¿Ella sabe si Steve va al trabajo? Y así tenemos entonces la primera regla. Sencillito, hay que repasar las reglas de la tercera persona del singular. Letter B. If the question begins with auxiliary do, we have to eliminate it and write the word if. Mucho más sencilla que la anterior. Simplemente, si la pregunta comienza con el auxiliar do, lo tenemos que eliminar y escribir la palabra if. Direct question. Do you read the book? Do you read the book? ¿Lees el libro? Our embedded questions o nuestra pregunta incrustada. Do you remember if you read the book? Do you remember if you read the book? ¿Recuerdas si lees el libro? ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el do. Y en su lugar colocar el if. Another example. Do we stay here? Do we stay here? Our embedded question. Do they know if we stay here? Another example. Do they play tennis? Do they play tennis? Does she know if they play tennis? Does she know if they play tennis? Y entonces así tenemos nuestra pregunta incrustada, recordando que lo que hace es que sea más formal, un poco más larga y educada. Ellos saben si estamos aquí, que nosotros estamos aquí. Ella sabe si ellos juegan tenis. Y así tenemos entonces la forma de hacerlo con el auxiliar does y do en presente. Vamos a pasar al pasado con el auxiliar did.
Letter C. If the question begins with the auxiliary did, we have to delimit at the word if and write the verb in its past form. Acuérdense que todo esto es lógica, chicos. Fíjense cómo se van repitiendo las reglas. Si la pregunta comienza con el auxiliar did, lo cual me está indicando que la pregunta está en pasado, tenemos que eliminarlo, añadir la palabra if y escribir el verbo en su forma pasada, teniendo en cuenta que hay que saber si son regulares o irregulares. For example, our direct question. Did he buy an apartment? Our embedded question is, do they know if he bought an apartment? Él compró un apartamento. Ellos saben si él compró un apartamento. ¿Qué hicimos? Eliminamos el auxiliar did, añadimos el if y cambiamos el verbo buy a pasado. Another example. Did we go to the cinema? Our embedded question, could you tell us if we went to the cinema? ¿Nosotros fuimos al cine? ¿Podrías decirnos fuimos al cine? Did you speak English? Did you speak English? Do you remember if you spoke English? ¿Recuerdas si hablaste inglés? ¿Qué hicimos en este? Entonces, al igual que con go, cambiamos el go a pasado, utilizamos went, agregamos nuestro embedded question, agregamos el if y el did. Y lo mismo aplicamos con el tercer ejemplo. Letter D. If the question begins with the verb to be, we have to add the word if and change the position of the verb and the subject. Recuerden que para hacer preguntas con el verbo to be, primero colocamos el verbo to be y luego el sujeto. Aquí lo vamos a invertir. Veámoslo en el ejemplo. Si la pregunta comienza con el verbo to be, tenemos que if en todas las demás y cambiar la posición del verbo y el sujeto. Es decir, que quede en una oración. For example, our direct question is he a doctor? Embedded question, do you know if he is a doctor? ¿Es él un doctor? ¿Tú sabes si él es un doctor? Y así hacemos nuestro embedded question. ¿Qué hacemos? Aquí no vamos a eliminar nada, vamos a cambiar el orden del sujeto y el verbo. Another example, are they cousins? Are they cousins? Is she upset? Does she know if she is upset? Entonces, allí tenemos nuestra forma de hacer el embedded question cuando estamos utilizando el verbo to be, cuando estamos utilizando do, does y cuando estamos utilizando did. Finally, letter E. If it begins with auxiliary like will, should, shall, can, could, must, may, might, would. Add the word if, we have to change the position of the auxiliary and place it between the subject and the verb. Sencillo también, muchachos. Si la pregunta comienza con auxiliares como will, should, shall, can, could, must, may, might, and would, vamos a añadir la palabra if como en todas las demás. Y tenemos que cambiar la posición del auxiliar entre el sujeto y el verbo. Veámoslo en el ejemplo. Direct question. Will you go there? ¿Irás allá? Will you go there? ¿Tú irás allá? Nuestro embedded question. Do you know if you will go there? Do you know if you will go there? Fíjense cómo tenemos entonces aquí que estamos utilizando el auxiliar will. Me está indicando futuro. Tenemos el sujeto you, el verbo go y el complemento there. Copio mi embedded question. Do you know? Agrego la palabra if y
voy a cambiar. Voy a cambiar el sujeto y el auxiliar. Igual que como hicimos con el verbo to be. Es el mismo empleo que cuando hicimos con el verbo to be. Cambiamos en vez de auxiliar y luego el sujeto, vamos a colocar primero el sujeto y luego el auxiliar para que construir nuestro embedded question. Another example. Should I travel to Spain? Should I travel to Spain? ¿Debo viajar a España? Could you tell me if I should travel to Spain? ¿Podrías decirme si debo viajar a España? ¿Qué hicimos? Cambiamos nuevamente. Primero el sujeto y luego el auxiliar. Finalmente, and the last example, would you work here? Would you work here? Does he know if you would work here? Entonces, tenemos, ¿trabajarías aquí? ¿Sabes o él sabe si tú trabajarías aquí? Y allí tenemos, entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos el sujeto por el would y añadimos el if. Con esto, chicos, terminamos la clase de los embedded questions. Espero que por favor lo copien, practiquen la pronunciación. Recuerden copiar vocabulario nuevo adquirido y próximamente les enviaremos las actividades. Goodbye.